Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, Él ha perdonado nuestros pecados y nos ha limpiado y, como ya hemos visto, nos ha puesto en una posición muy especial. Ahora nosotros debemos de buscar la manera, encontrar la forma de cómo mantenernos así, limpios, puros y perdonados. A la vista del ser humano esto es muy difícil, o tal vez no difícil, sino hasta cierto punto imposible. Y esto es porque siempre se trata la manera de cambiar por cuenta nuestra, con nuestras propias fuerzas. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender que necesitamos del poder de Dios en nuestras vidas. Porque ese poder que está a nuestra disposición está al alcance de nuestras manos si nosotros reconocemos que lo necesitamos y que también tenemos que solicitarlo, tenemos que pedirlo a través de la oración, hacerlo a través de una oración transformadora. El cristiano que desea que ocurra una transformación en su vida es alguien que de verdad ama a Dios con todo su corazón, porque ha descubierto que la vida que antes llevaba estaba ofendiendo a Dios grandemente, y ahora que conoce a Jesús, que reconoce la obra que Él ha hecho en su vida, ya no desea hacerlo. Pero se da cuenta que con solo proponérselo, con solo decidirlo en su corazón no es suficiente. Falla y ha fallado. Eso es lo que nos pasa a nosotros constantemente, porque hasta cierto punto es normal, porque la transformación de nuestra vida no la podemos hacer nosotros, aunque nosotros lo deseemos grandemente, aunque sea un anhelo muy profundo en nuestro corazón. La verdad es que esto está fuera de nuestro alcance. Lo único que nosotros podemos hacer es someternos a Dios, es hacerlo a través de Dios y del poder que Él pone a nuestra disposición. Y es ahí cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, cuando viene a través del bautismo con el Espíritu Santo, que es cuando nuestra vida es inundada en su presencia, donde Él viene y quema todo aquello que ha ofendido a Dios durante tanto tiempo, que quema nuestro pecado y nuestra maldad y nos da el poder de poder vivir una vida victoriosa y una vida llena de poder. El que desea ser transformado va a buscar a Dios para que lo transforme. Y para eso existe lo que nosotros llamamos o conocemos la oración transformadora. No es la oración que normalmente se utiliza para pedir ayuda o para pedir provisión o protección, o aquella oración que hacemos por los demás. Es aquella oración que se hace en privado. Y se habla de hacerlo en privado porque es una oración que se trata únicamente de nosotros, de presentarnos delante de Dios humillados, reconociendo quiénes somos en verdad y que le necesitamos. Es presentarse delante de Dios con un deseo ardiente de ser transformados completamente, y también presentarnos delante de Él con el deseo de ya no volver a vivir esa vida que antes nosotros llevábamos y que ofendía a Dios. Todas las cosas que Dios hace para crear o recrear, toda su creación, el Señor las ha hecho en privado. Casi siempre nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios hace, porque la Biblia dice que ese tipo de transformaciones Él las realizan en lo oculto, llamémosle así, no escondido, sino donde nuestros ojos no pueden verlo.
El Salmo 139:15 dice: Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Este es un ejemplo de lo que sucede en la formación de nuestra vida. Empieza, como dice aquí la palabra, en la matriz de nuestra madre, en oscuridad completa, porque la verdad es que hay una oscuridad total y absoluta. Nadie se da cuenta. Pasan varias semanas y ni siquiera la mamá se ha dado cuenta de que está esperando un bebé, hasta cierto tiempo que empieza a tener ciertos síntomas. Empieza a experimentar esto que es algo especial. Y si nunca lo ha experimentado, pues va a sentir que esto es algo extraño o no sabe qué es. Y solamente la única evidencia y solamente lo que se puede ver es el crecimiento de su estómago, porque ese bebé va creciendo. Pero nadie tiene acceso a ver cómo crecen los deditos, las piernas, cómo se forma el cerebro, el corazón, todos nuestros sistemas. Yo creo que y alguien lo dijo en una ocasión, que si el vientre de la madre fuera transparente y se pudiera ver el proceso, yo creo que nadie quisiera tener hijos. O tal vez se evitaría tantos abortos como suceden ahora. Pero Dios ha determinado que este tipo de proceso de transformación sea en lo secreto. Y yo creo que eso es algo que nosotros también tenemos que aprender. Si tú quieres un cambio, una transformación, si tú quieres someterte a un proceso en tu vida porque tú sabes, estás convencido de que tu vida debe cambiar, de que tu vida debe ser transformada, entonces tú tienes que también meterte en secreto, meterte con Dios, tú y Él, nada más. Esto no tiene por qué ser público, no tiene por qué haber una tercera persona. Esto es solo entre tú y Dios, para que entonces tú puedas tener la certeza y la confirmación de que Dios está ahí contigo. Porque esa es la única manera en la cual tú vas a poder presentarte delante de Dios tal y como tú eres. Y esto lo hacemos porque reconocemos que la transformación de nuestras vidas no es producto de nuestro esfuerzo o de nuestro sacrificio, sino es una obra del Espíritu Santo. Vamos a leer un pasaje en Salmos 51. Salmos 51 vamos a leer del 7 al 12. Dice así: Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría otra vez. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Este es uno de los salmos más hermosos que hay, que están relacionados al arrepentimiento, que están relacionados al anhelo y el deseo de transformación, al anhelo y el deseo de un cambio profundo en la vida, de reconocimiento que se le ha fallado a Dios y que ya no se quiere volver otra vez a pasar por esa circunstancia y por esa situación tan lamentable. El Salmo 42 también, los versos del 1 al 11, nos habla acerca sobre esa necesidad de ser transformado. Sería muy bueno que tú leyeras este salmo ahí en casa, o lo hicieras con tu maestro. Yo no sé en qué momento, pero sería muy bueno. O si tú quieres hacerlo en tu tiempo de oración íntimo, personal, cuando tú te metes ahí en lo secreto con Dios, que tú lo leas allí, porque hay una verdad muy importante en esto. Que la vida de éxito que tú puedas tener delante de los demás, que la vida de éxito que tú puedas tener en tu vida pública, definitivamente va a depender de qué clase de vida privada tienes tú con Dios. Esto es
una gran verdad. Mucha gente se ocupa solo de su apariencia, de cómo lo ven los demás, cuando en lo privado la verdad es lamentable, la situación que se vive es triste y hasta preocupante. Por eso es que es tan necesario y tan importante que tu vida privada con Dios sea muy, muy importante, porque de lo contrario vamos a vivir de apariencias. Vamos a vivir solamente lo que mostrando, mejorando solo aquellas cosas que la gente puede ver de nosotros y no preocupándonos de aquellas cosas que de verdad nos debemos de preocupar, porque ahí es donde está la esencia de quienes somos o de la manera que nosotros nos comportamos cuando nadie nos ve, cuando estamos solos, cuando no está con nosotros nuestra autoridad o nuestro papá o nuestro jefe o quien sea nuestra cabeza, nuestra autoridad. Pues allí es entonces donde mostramos quiénes somos en realidad. Por eso es que es tan importante que nosotros trabajemos desde nuestra intimidad. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versos del 1 al 18. Son muchos versículos, pero en todo este capítulo, que yo te recomiendo que también lo leas, nos habla acerca de cómo es que Dios es el que nos transforma, que no es nuestro esfuerzo humano, que no es nuestra decisión o cuando nos lo proponemos, ¿verdad? Sino que es Él el que nos convierte en aquellas personas que Él planificó, que Él preparó de antemano para nosotros. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado, porque entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Esto fue lo que dijo Jesús acerca sobre nuestra vida privada. Y esto tiene que ver varias connotaciones. Una, que nadie debe de enorgullecerse por tener una relación con Dios, o porque Dios le habla, o porque Dios le escucha. No, de ninguna manera. Esto se hace en secreto. Eso es solo Dios y yo nada más. También, cuando necesitamos que Dios nos confronte, nos corrija, nos hable, nos da instrucciones, necesitamos también nosotros ponernos en una posición desde donde Dios pueda actuar en nuestras vidas. Dios no puede actuar en nuestras vidas si andamos acelerados, si andamos ocupados, si andamos atendiendo otras cosas. Dios necesita que nosotros le rindamos a Él un tiempo específico, solo Él y yo, para que entonces, desde esa posición de humildad, de disposición, Él pueda actuar en nosotros de la manera como Él quiere hacerlo. Entonces, cuando tú tengas necesidad de buscar a Dios porque tu espíritu así lo necesita, porque tú así también lo quieres, lo que el Señor Jesús nos recomienda, dice: apártate, busca un lugar donde tú y Él puedan estar solos. Si es una habitación, cierra la puerta, porque es en ese momento de privacidad, en ese momento de intimidad, es donde Dios va a hablarte, es donde Dios va a transformarte, es donde las cosas sucederán. Y esta es la oración transformadora, es la que nosotros hacemos en el Espíritu Santo, esa oración que se hace movidos, motivados, influenciados bajo el poder del Espíritu Santo. El Salmo 51:13 dice: entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Otra vez en el Salmo 51 que acabamos de leer, esos versos, continúa con este verso donde dice que cuando Dios me transforme, cuando Él cambie mi corazón y yo me arrepiente de verdad, entonces yo voy a hacer algo, voy a enseñar la manera de cómo otros también pueden buscar la transformación que ellos necesitan. Porque todo aquel que busca ser transformado cuando ora también tiene la bendición y la oportunidad de bendecir a otros, de ayudar a otros a ser renovados mediante la oración.
Y cuando tu corazón es transformado y tu mente es renovada a través de la oración, entonces otros van a ser renovados igual que tú cuando ellos también oren. Tú les contarás, tú les explicarás o simplemente ellos sabrán que hay un cambio en ti. Porque déjame decirte, cuando el cambio es de corazón, cuando el cambio lo hace Dios, es notorio. La gente no sabe qué es, pero sí sabe que tienes algo. Saben que ha ocurrido algo en tu vida y te preguntarán y te buscarán y te dirán qué es lo que está pasando contigo. Recuerda bien esto, que esta oración la hace aquel que reconoce que es un pecador, que ha sido perdonado, que ha sido limpiado, que necesita que Dios intervenga en su vida para que nunca jamás él vuelva a ser el que fue antes. Y yo creo que esto es algo que tú debes decidir. Al analizar tu vida pasada, al darte cuenta tú quién eras, cómo actuabas, qué secretos tenías, qué cosas estaban escondidas, qué clase de vida es la que llevabas, cómo estaba afectando tus relaciones en tus amigos, familia, etcétera, cómo estaba afectando tu salud. Cuando te das cuenta de esto y tú dices, yo ya no quiero vivir ese tipo de vida, ese estilo de vida, yo ya no lo quiero vivir y experimentar, entonces esta oración es para ti, porque definitivamente no podemos pedirle a Dios que nos transforme cuando nosotros no queremos que nos transforme. Y hay gente que por eso no ora, hay cristianos que por eso no oran, porque saben que Dios los va a transformar y a ellos no les gusta. No les gusta la idea de que Dios los transforme. Hay cosas, es increíble pero es cierto, hay cristianos que quieren que Dios no se meta en ciertas áreas de su vida. A veces es su área intelectual, a veces es su área emocional o hasta su área sexual, que no quieren que Dios intervenga. Entonces Dios definitivamente no puede hacer nada en aquellas áreas que tú no le entregas. Pero cuando tú reconoces que necesitas a Dios de una manera integral en tu vida, Dios definitivamente va a actuar a través de esa oración. Entonces, la oración transformadora es la oración de alguien que pide a gritos que si Dios no hace algo por él, así literalmente se muere. Así de extrema es esta oración. Pero esta oración es una oración que tú debes hacer. No es la oración que alguien pueda hacer por ti. Es muy curioso porque mucha gente dice, ore por mí, para que Dios me cambie, para que Dios me transforme. Podemos hacer esa oración, pero la que vale, la que tiene fuerza, la que Dios va a escuchar es la oración que tú hagas. Porque Dios quiere saber qué deseo, qué anhelo tienes tú en tu corazón de cambiar. Si en verdad lo que tú deseas en tu vida es ser distinto, acercarte a Él y cambiar. Así que esta oración es la que nace de tu corazón y del anhelo que también que tienes por Dios y que tienes también por su obra. Tú decides si esta oración la empiezas a hacer a partir de este momento y la empiezas a hacer todos los días hasta que el Espíritu Santo sea derramado sobre ti y Dios opere ese cambio y esa transformación, primero, que necesitas y segundo, que Dios tiene para ti. Yo puedo orar por ti y la verdad es de que para mí sería un gusto y un honor grande poder orar por ti, para que Dios hable a tu vida y para que Él ponga el deseo en tu corazón de ser transformado. Pero la decisión de que si lo haces o no lo haces, siempre será tuya. Mi deseo más grande es que tú seas transformado por el poder del Señor. Así que de nada sirve venir a Cristo si no quieres ser transformado. De nada sirve que tú estés hoy aquí sentado si tú no quieres cambiar de vida. Vas a perder el tiempo. Vas a recibir una enseñanza que no te va a ayudar. Vas a sentir culpa. Vas a sentir... no te vas a sentir satisfecho y vas a resultar abandonando todo lo que Dios ha hecho por ti.
Yo te invito a que verdaderamente le abras tu corazón a Jesús y que le permitas a Él que Él cambie y transforme tu vida. ¿Has experimentado su perdón, su limpieza? ¿Has poder tener esa experiencia con Cristo donde realmente sabes que ahora las cosas son distintas? Pero yo sé que te has dado cuenta que necesitas algo más. Y es esa obra del Señor en tu vida que te cambie, que te haga totalmente una persona distinta. Que ya no estés pecando constantemente, sino que ahora verdaderamente tengas una vida victoriosa. Y eso es lo que el Señor hace a través de esa oración que nosotros le llamamos la oración transformadora. Yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre y agradecemos tu bondad y tu misericordia para nosotros. Gracias por salvarnos. Gracias, Señor, por morir por nosotros. Gracias, Señor, por limpiar nuestros corazones. Hoy queremos expresarte nuestra necesidad, Señor, de poder ser cambiados y transformados. Hemos aprendido, Señor, que eso no lo voy a lograr con mis fuerzas, ni con proponérmelo, ni tampoco portándome bien o teniendo un buen comportamiento. Que eso lo voy a hacer en la manera en que yo rinda mi corazón a ti. Que me humille en tu presencia, que te busque en privado, que te busque en la intimidad, que seas tú y yo nada más, Señor, ahí donde yo pueda decirte exactamente todas las cosas que necesito de ti, donde yo pueda decirte, Señor, las áreas de mi vida que quiero que tomes en tus manos y que seas tú el que las dirija. Quiero rogarte, Espíritu Santo, que hables a mi corazón y que me permitas hoy tener el deseo, el anhelo de buscarte allí en la intimidad, allí en lo secreto, allí en ese lugar privado, Señor, solo tú y yo. Que pongas ese anhelo y el deseo en mi corazón, que me llames, Señor, a tu presencia, para que desde allí, Señor, tú puedas tocar mi corazón, llenarme con tu Espíritu Santo y darme esa experiencia, Señor, de transformación que yo anhelo, que yo pido, porque te amo, Señor, y no quiero volver a fallarte. Esto, Señor, te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.